Acolman es un pueblo de origen mesoamericano. Acolman era un pueblo dependiente del Gran Acolhuacan. Estos antecedentes mesoamericanos han sido poco estudiados, sin embargo, la palabra de Acolman nos da, según los estudiosos, dos vertientes importantes. Aquí en Acolman nació el primer hombre, justamente Aculmaitl, parte del glifo de Acolman. La otra interpretación es de tipo geográfico porque se menciona que aquí pasaba un río y Nezahualcóyotl lo desvió para que inundara ciertas áreas de cultivo y este desvío, como está en el glifo, es el brazo que alude al desvío del río. Hay una serie como de salida de agua, pero es el río que se ha doblado a través de los trabajos que Nezahualcóyotl solicitó en esta área. El convento fue fundado por la Orden de los Ermitaños de Nuestro Padre San Agustín entre 1539 y 1540 bajo la orden de Fray Jorge de Ávila, el prior provincial. El maravilloso monumento de Acolman nos deja comprender lo que eran aquellos pensamientos filosóficos que traían los frailes, que propiamente son los que van a dar paso a lo que en la historia de México entendemos como la segunda conquista espiritual o evangelización, en el entendido de que ya no fue la espada, la sangre, la fuerza, fue la filosofía, el humanismo, la comprensión, metodologías que van a utilizar los frailes en muchos de los casos para la conversión de nuestros pueblos prehispánicos. Necesitaban los agustinos un contacto entre el convento mayor y la Sierra Alta del Valle del Mezquital, que ya estaban evangelizando porque tenían un par de conventos ya en esta zona. Actopan, Ixmiquilpan, Molango como una de sus principales zonas evangelizadoras. Y Acolman fue cedido por la Orden de los Franciscanos entre 1536 y 37. Decidieron la construcción aquí y es por eso que tenemos este bello ejemplo de la arquitectura del siglo XVI. Permanece esta construcción con mínimos cambios. A lo largo de la estancia agustina aquí, ellos se retiran del convento en 1754, que fue ya secularizado, pero en su estancia pocos cambios realizan. No vamos a tener más que mantenimiento dado por los mismos frailes durante el siglo XVII, XVIII, hasta que ellos lo abandonen. Cuando hablamos de merlones, estas imponentes entradas que obviamente tenían como principal objetivo pues resguardar los conjuntos conventuales. Hay variantes de formas en cuanto a sus diseños arquitectónicos, sus volúmenes, pero finalmente los vamos a encontrar de forma regular en las entradas principales. Las cruces atriales se ubicaban en la parte central de los atrios, siempre de frente a los templos. Se tenía la creencia por parte de la Iglesia Católica del momento que entrar al atrio significaba ya entrar a la casa de Dios. Fuera de este se le identificaba como tierra de pecado. Esta es la maravillosa cruz atrial de Acolman y desde luego que como obedece al arte tequitque, en la cartela del Rey de Burlas falta la segunda I. Es relevante comentar que no es un error, son las primeras interpretaciones que hacían nuestros naturales del arte europeo. Los símbolos pasionarios. No aparece el cuerpo de Cristo en estas primeras cruces, por todas las interpretaciones muchas veces equivocadas que hacían los frailes de las prácticas religiosas prehispánicas, que en muchos de los casos las atribuían a sacrificios humanos. Pero una de las cosas muy representativas de la cruz atrial de Acolman es el hecho de que en su peana aparezca la Virgen de los Dolores. Lo vemos en el rostro, fuertemente cadavérico, como obedecía al arte prehispánico, las manos altamente desproporcionadas. Y desde luego que no podían faltar aquellos elementos propios de lo que es el dolor y la pasión de María. La calavera, el martirio, la vinatera, la amargura de la Virgen María. Y algo con lo que podemos concluir muy relevante es la serpiente. La serpiente en la parte más baja de la peana, que desde luego para este momento nos va a dar una doble interpretación. Para el mundo cristiano el pecado, el demonio. Para el mundo prehispánico, Quetzalcóatl, el origen de vida. La tierra. Justamente el siglo XVII y XVIII es cuando el convento se ve afectado por las inundaciones, un fenómeno climatológico
Y esto causó unas temporales de lluvias atípicas en la región y comenzamos con la gran inundación de 1629, que no solo afectó a Colman, sino también a la Ciudad de México, de donde más se tiene la información, la de 1645, 1735 y la más devastadora de 1762. Estas inundaciones que se dieron durante el siglo XVII y XVIII dejaron huella muy importante en el edificio, algún desgaste en la parte baja, porque el agua cubrió más de 3 metros y al paso del tiempo se fue asolvando y esto causó que más o menos un siglo estuviera bajo el agua y el asolve, hasta el siglo XX. Lo importante del siglo XX es que durante la formación de la institución que se ha denominado Inspección General de Monumentos Históricos y Artísticos de la República, encabezado por Jorge Enciso, hizo a través del presidente Venustiano Carranza la nacionalización de este edificio en 1920. A partir de esta nacionalización se comienzan los trabajos de restauración y comienza el desasolve de toda la planta baja de este convento. Se tardaron aproximadamente unos 50 años en ese trabajo de desasolve, pero este proceso de restauración también va acompañado con un proceso de transformación de uso. Ya no sería el convento o ya no sería para usos religiosos, sino destinado a museo. En 1921 se destina a museo. Pero también tenemos en 1925 otra inundación. Esta inundación fue provocada por los campos de riego que se encontraban aquí alrededor del convento. Tenemos más o menos 1,5 metros que nuevamente se inundó el convento y se tuvo que cerrar, porque en 1925 se abrió al público, pero después de 3 meses de dar servicio vino esta inundación y se cerró de nuevo hasta que fue desecándose y en 1927 abrió nuevamente sus puertas al público visitante. A partir de 1920, pues empieza un proceso de investigación, de rescate, de restauración, de conservación. Los costos de este proyecto pues eran demasiado exuberados en el sentido de que se hubiese decidido desasolvar todo el atrio para rescatar el nivel que originalmente tuvo. Sin embargo, sí se buscó el nivel en las partes más importantes. Y lo vemos en este acceso de la parte norte. Más de 3 metros de asolve. Y otra cosa bastante interesante que tenemos como parte del diseño arquitectónico de esta entrada es que ya tenemos perfectamente definido el arco de medio punto. Otra de las cosas que podemos ver es la altura que originalmente tuvo la barda atrial, pues buena parte de ella, en la mayor parte del atrio hoy en día, se encuentra enterrada a consecuencia de los asolves. Por las inundaciones que ya comentamos anteriormente, tristemente Acolman tiene 3 capillas posas totalmente desaparecidas. Nada más se conserva la que aparece en la parte norte del lado derecho del atrio. Ese sencillo altar que todavía conserva la capilla abierta, como espacios de enseñanza teológica, bíblica y pedagógica. También quisiera que esta vista panorámica nos diera la oportunidad de lo que son estas enormes fortalezas del siglo XVI, de tendencias muy medievales, muy góticas, muy fortificadas. De hecho, en el arte mexicano, de forma muy general, se les define como conventos fortaleza, precisamente por las elevadas alturas, los soportes a través de grandes contrafuertes de altura total y contrafuertes de altura media. La necesidad del fraile de contrarrestar el volumen, la altura de los templos ceremoniales prehispánicos, hacer comprender a nuestros naturales la fortaleza del nuevo Dios a través de la arquitectura. Un convento, sobre todo del periodo novohispano, está compuesto por un templo y su convento. Ambos realizan el trabajo de evangelización que aquí en Acolman se implementó por parte de la Orden de los Agustinos. Siguiendo las normas que la Iglesia dictaba para ese momento, el templo tiene que estar al norte, mientras que el convento, o donde habitaban los frailes, al sur. La posición del templo tiene que ser de oriente-poniente. Esto se relaciona con el nacimiento del sol. Para todas las culturas indoeuropeas, incluso para las mesoamericanas, el nacimiento del sol siempre va a indicar renacimiento y en este caso se relaciona con Jesús y su renacimiento. Por eso es que el altar principal se coloca siempre al oriente, hacia el nacimiento del sol. Y la entrada o la salida del templo está hacia el poniente.
Recordemos también que los atrios en su momento eran utilizados como cementerios, por lo que las personas que se llegaban a enterrar aquí en el atrio tenían que tener una disposición contraria, es decir, sus pies dando hacia el oriente y su cabeza al poniente, para el momento de la resurrección se elevaran y vieran hacia Jesucristo. De lo más relevante que tiene este conjunto conventual, la portada del templo del convento de San Agustín de Acolman. En la catalogación del arte se le considera como el orgullo del estilo plateresco en el siglo XVI. En el caso muy particular de Acolman, en 2 cuerpos y una calle por lado en el primer cuerpo. Desde luego que no podían faltar los apóstoles, Pedro a la izquierda, Pablo a la derecha. La anunciación de la Virgen María lo vemos en los altorrelieves que aparecen en las jutas de la arcada principal. Es el nombre que le dieron los agustinos a esta portada. La portada de nuestra Madre en su anunciación. Otra de las cosas muy interesantes es que está perfectamente definido el doble arco de medio punto como acceso principal al templo. Pero una cosa maravillosa que tiene es el hecho de que aparezcan frutos. Hay símbolos muy destacables como el hecho de la uva, la sangre de Cristo, la granada, la unión de los fieles, el pan, el cuerpo de Cristo, al igual que el pescado. Nos dan una muestra clara de cómo se están utilizando estas simbologías para enseñar a los naturales a participar del banquete del Señor. Otra de las cosas muy interesantes que podemos observar es que en el segundo cuerpo, cortado por una perfecta cornisa, vemos un nicho hornacina donde está representado Santo Niño de Praga. Pero aquí lo interesante es la hornacina, porque está representando la concha. Y para aquel momento la concha para la Iglesia Católica simbolizaba el sacramento del bautismo, porque aquel natural que era bautizado se le consideraba hijo del nuevo Dios. Desde luego que en la parte céntrica vemos la ventana coral. A la izquierda, el escudo real de Castilla. En la parte superior central de la ventana, el corazón cruzado por las 3 flechas, símbolo de la orden de los agustinos. Y en la derecha, la toponimia prehispánica de este pueblo a la llegada de los españoles. Aculmaitl, la palabra es de origen náhuatl. Al castellano significa mano y brazo, o primer hombre que tenía únicamente mano y brazo, o brazo de río en movimiento. Son 3 de las interpretaciones etimológicas que nos da Fray Andrés de Olmos. Y desde luego que no podía faltar el símbolo patronal en la parte más alta, la mitra, porque los agustinos dieron como patrono a este pueblo a San Agustín, obispo de Hipona. Y desde luego, como remate, las espadañas que hoy sabemos de origen románico, muy utilizadas en el gótico. El convento generalmente en la Nueva España se dividía en distintas partes. Generalmente hay una gran explanada y un gran convento que era donde vivían los frailes, que es el que vamos a ver, que generalmente se va a encontrar decorado con pintura mural. En el caso de la pintura mural sobre todo, vamos a tener que tiene distintas etapas pictóricas, ya que fue un espacio que fue constantemente habitado y las personas que lo habitaron fueron creando distintas imágenes a lo largo del tiempo. Uno de estos cambios que se puede observar lo distinguimos en el caso del portal de peregrinos, que en este caso sobre todo vemos una pintura al fondo en el cual se alcanzan a distinguir algunas figuras, pues realmente se ha perdido mucha de ella. Podemos ver que tiene colores como el azul, el ocre, el rojo. Se alcanza a distinguir 3 mujeres que tienen arriba un nombre de fe, esperanza y caridad, que están relacionadas con las virtudes. Esto nos muestra que esta pintura fue sobrepuesta a el programa en grisalla que estamos viendo sobre todo en la parte de la techumbre, en la parte de la bóveda de cañón corrido, que va a ser una característica que se va a tener. Una vez que pasamos la parte del portal de peregrinos, entramos a lo que va a ser la portería, que es lo que va a conectar los espacios del conjunto conventual con propiamente el claustro. Y aquí generalmente se tiene un grutesco, que el grutesco son la parte superior que nosotros vemos, esta cenefa,
en la cual se va a encontrar una figura generalmente fantástica que eran extraídas de libros y va a estar acompañado por un pequeño texto. Qué temible es este lugar, es la casa de Dios, que justo era lo que estaba invitando a la entrada. Esta parte fue la cocina. Conserva dos cosas propias de su originalidad. Una chimenea de amplio volumen. Claro que las chimeneas, así como los braseros en los conventos, eran utilizadas para el cocimiento de los alimentos, pero también muchas de las veces se utilizaban para regular la temperatura al interior de los mismos. Y en esta parte izquierda está ubicado lo que fue el dispensario, un espacio donde se guardaban los alimentos para el consumo diario de los internos. Esta parte fue el anterrefectorio, que comunicaba precisamente con la cocina, el dispensario y el refectorio, que es la dependencia continua. Hoy como museo, pues exhibe algunas obras que fueron parte de la riqueza artística de este convento. Si vemos esculturas talladas en piedra fuertemente erosionadas, pues es a consecuencia de las inundaciones, de la humedad que ya en su momento comentamos. El refectorio o comedor, una de las dependencias que conserva mejor su decoración que originalmente tuvo en su bovedal, la técnica del fresco, de formas pues un tanto geométricas, lo que es el diseño serliano. Y como museo pues exhibe pintura de caballete, escultura en piedra, escultura en madera, obras del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX e inclusive unas cuantas del siglo XX. En el caso de Acolman tenemos una forma un poco particular porque contamos con dos claustros. Es muy probable que este claustro sea el primero que se haya construido y esto lo podemos ver sobre todo porque tiene una arquitectura un poco más rudimentaria que el claustro mayor. La primera pintura mural que sabemos que se va a hacer en la Nueva España es de Grisalla. Toda la pintura va a ser en color negro, es el único color que se va a estar ocupando y este color se va a gradar para dar luces, sombras, para darle volumen a las figuras. En primer lugar, vamos a poder ver la escena que se va a representar en muchos de los conventos, tanto agustinos como también franciscanos, que va a ser el caso de la Anunciación. Se va a representar una escena en la cual se muestra a la Virgen María que está leyendo y se aparece el arcángel Gabriel para decirle que va a ser la madre del Hijo de Dios. Podemos ver cómo en la parte de arriba se alcanzan a distinguir aún unos rayos, que eso era donde se encontraba Dios Padre, y se alcanza a distinguir aquí una pequeñita paloma que lo que nos muestra es el Espíritu Santo que está bajando hacia la Virgen María. Algo interesante también de esta imagen tiene que ver con cómo va a representar el pintor el caso de la aureola. No se va a representar con el círculo que acostumbramos a ver, sino es un tipo de aureola que está siendo más ovalada y que se está copiando de algunos grabados que están llegando en libros, que están llegando en distintas estampas, y esto va a hacer que en muchas imágenes tempranas se reinterprete posteriormente por el indígena como una suerte de sombrero. El discurso va a continuar hacia la otra esquina del convento, en el cual nosotros vamos a ver cuando la Virgen María se va a encontrar con Isabel. El pintor empieza también a ir creando un espacio en la parte del fondo. Y del lado izquierdo vamos a tener también un elemento muy común que va a ser el caso cuando Jesús ha nacido. Están acompañados de José, está acompañado de María. Lo que sí tenemos van a ser a frailes y a santos que van a ser importantes para la orden de los agustinos. En cada espacio del pilar tuvo que haberse encontrado la representación de un personaje
Y el día de hoy ya solamente nos quedan algunos para poder reconstruir este programa iconográfico. Podemos distinguir en esta parte de aquí la representación de San Juan de Sahagún, que fue un fraile español que posteriormente fue santificado. Lo sabemos sobre todo porque aún quedó registrado su nombre en la filacteria que está en la parte de arriba. También podemos ver que en las esquinas se tuvieron que haber representado a santos que están escribiendo, donde vemos que dice San Marcos en la parte de arriba, y nos permite suponer que los otros evangelistas debieron de haberse encontrado en las esquinas acompañados de padres de la iglesia. Es también interesante ver cómo estas figuras son monumentales y también tienen una posición corporal extraña. Su cabeza se gladea demasiado, que es ese momento en el cual el pintor indígena está tratando de conocer cómo es la tradición occidental, cómo se pide que el cuerpo se componga, y por eso se van a estar creando estas figuras que son anatómicamente extrañas para nosotros. Entrar a un claustro, encontrarnos con una cruz, difícilmente sería para nosotros hoy comprender lo que significaba un humillatorio, porque se estaba entrando a la casa de Dios y ante todas las cosas la persignación de la cruz en el cuerpo humano. En este caso es una cruz con una pequeña desproporción en su forma entre los brazos, la inclinación de los brazos. Son de las primeras obras que se esculpían y son de los detalles que tenemos que precisar en su proceso de manufactura. Pero en un momento se amplió el convento y entonces se conectó con un claustro de mayores dimensiones. Hay que tener en cuenta que en el caso de Acolman fue también una casa de estudios para las personas que iban posteriormente a convertirse en frailes, y entonces esto lo que va a hacer es que el claustro mayor sea de un tamaño más grande, y además podemos ver que va a dejar la sencillez que nosotros podemos ver en el claustro menor. Aquí podemos ver cómo ya no tenemos en este caso pilares, sino ahora tenemos columnas que van a estar compuestas por perlas isabelinas tanto en la parte de la base y también la parte del capitel. Entonces estas columnas se van a estar repitiendo, y esto lo que va a hacer en primer lugar es que ya no haya espacio para pintar a los frailes. No obstante, vamos a tener una serie de medallones en la zona de las enjutas, en la parte en la cual se están juntando los dos arcos, que nos van a estar mostrando algunos elementos que son importantes en este momento para la orden de los agustinos. Llama mucho la atención esta imagen, porque nos muestra este proceso que se fue dando de tratar de resignificar formas indígenas para que la población se apropiara de la religión. En este caso, nosotros podemos ver que la figura, por la manera en la cual tiene las plumas en la parte superior de la cabeza, representa a un águila. Pero lo interesante ahí es que esta águila está picándose el pecho, se está sacando sangre que además se va a marcar con el color rojo, y vemos a unos polluelos que están en la parte inferior. Que esto, pese a que es un águila, lo que está representando es un símbolo cristiano que va a ser muy común en la Edad Media, que es el caso del pelícano. Se va a sacrificar por darle vida a sus crías. Qué importante tuvo que haber sido el darle origen a estos altorrelieves para las necesidades de reflexión. Son una maravilla de obras, esculpidas en cantera, con una variedad de diseño. Ver las 5 llagas de Cristo y reflexionar al martirio que como persona, que como Dios sufre. Este que tenemos aquí nos hace referente al asentamiento de los agustinos en el Valle de Texcoco, propiamente el pueblo de Acolman. Vemos este maravilloso anagrama que tenemos aquí, aquellas deidades que religiosamente eran muy relevantes para nuestras culturas prehispánicas, pero que a la llegada del cristianismo pues tienen que ser sustituidas. Para el mundo cristiano, filosóficamente, es un inicio de vida, pero plasmarlo en un altorrelieve era propio de la necesidad reflexiva que vivía, en este caso, la Orden de San Agustín en este maravilloso convento.
Espiritualmente este fue uno de los espacios más importantes del convento, conocidas como salas de profundis. El entender esa transición entre la vida terrena y la vida eterna. Obviamente eso llevaba a que en estas se hicieran lo que hoy entendemos como procesos funerarios. Despedir al hermano de su vida terrena y darle la bienvenida a la vida eterna. No únicamente vamos a tener este elemento en el claustro bajo, tuvo que haber estado con una mayor pintura que nosotros podemos ver cómo quedan rastros de guirnaldas, quedan rastros de ángeles, y quizás uno de los elementos que nos da cuenta de estos discursos que eran importantes para la orden de San Agustín era esta pequeña escena aquí pintada. Y es muy probable que esta no se haya basado en ningún tipo de grabado, sino es el pintor que está tratando de recrear una escena. Y lo que vemos ahí es la representación de un paisaje con edificios, con montañas, con árboles y con nubes, y en la cual probablemente se encuentra un personaje de pie que está junto a un águila, y vemos a frailes que están rezando alrededor, que en este caso puede ser lo que se ha interpretado como una tebaida, es decir, esta representación de imágenes que están tratando de rememorar esa vida ermitaña. Y también podemos ver cómo está la ascensión, algunos piensan que es de la Virgen María, otros de esta María Magdalena, en la cual está ascendiendo hacia el cielo después justo de llevar esta vida ermitaña. Además de ello, también vamos a ver cómo aún continúa presentándose epígrafes. Primero el Salmo 55 que dice: con quien me unía dulce intimidad en la casa de Dios. Y también vamos a encontrar el Salmo 70 que dice: en ti Yahvé me cobijo, nunca quedé defraudado, libérame conforme a tu justicia, que tiene que ver además con esta exaltación de la vida en comunidad, de la vida del fraile, que va a ser una de las características que nosotros vamos a ir encontrando en distintos espacios, como lo veremos en la parte del claustro superior. Entonces vamos a hacer una transición de este momento abierto al público a un espacio más dedicado para la orden, a un espacio en el cual los frailes van a tener su vida, va a ser un espacio restringido en el cual no podía ingresar cualquier persona. Y eso también en cierta manera va a determinar el espacio arquitectónico en el cual se va a estar recreando la pintura mural. En el caso sobre todo que nosotros tenemos de la pintura mural en el claustro alto, vamos a tener, a diferencia de lo que ocurre en el claustro menor, en la parte baja, que veíamos que era un programa dedicado principalmente a la Virgen María, aquí tenemos algo que va a ser mucho más común, que es el caso de un discurso pasional. Es decir, la gran mayoría de imágenes en los conventos está vinculado a la vida de Jesús, pero sobre todo a la pasión, a su muerte, a este momento en el cual se le va a condenar y va a ser crucificado. Por eso nosotros lo que vamos a tener van a ser imágenes que van a ser extraídas de grabados y que van a ser pintadas y interpretadas por los artistas indígenas. En este caso, nosotros podemos ver una escena seguramente sacada de un grabado italiano, que es el caso de la flagelación, en el cual Jesús está atado a la columna y están los dos soldados romanos que lo están golpeando. Es interesante ver cómo está muy vinculado a una tradición manierista europea por el grabado, que lo podemos ver en la forma en la cual se está creando una gran musculatura. Lo podemos ver en el brazo, lo podemos ver en el pecho. Por el otro lado, vamos a encontrar el momento en el cual se le va a poner la corona de espinas, y por eso vamos a ver a Jesús con la túnica. Vemos también que tiene la palma de victoria entre sus manos, y vamos a ver también cómo están
los soldados romanos colocándole, haciendo la fuerza con las varas para ponerle la corona de espinas. Después podemos ver que se va a continuar la narración en la siguiente esquina y esto se va a estar vinculando hacia el camino al Calvario. Entonces, lo que nosotros vamos a poder encontrar es a Jesús cargando la cruz y vemos a un personaje detrás de él, que es Simón de Cirene, que le está ayudando a llevar la cruz. Es también muy interesante cómo algo que se busca expresar es también los sentimientos de las personas. Por ejemplo, vemos el caso de María, que está llorando desconsolada, porque también muchas de estas imágenes no únicamente era transmitir una información, sino también que esta información fuera apropiada por las personas, que sintieran el dolor, que sintieran la alegría. Tenemos ya el momento en el cual va a ser crucificado, es decir, se le va a empezar a clavar en la cruz. Lamentablemente, como pueden darse cuenta, es muy poca pintura de esta escena, pero podemos nosotros distinguir sobre todo en la parte de abajo cómo está el madero, cómo están los pies de Cristo y cómo está una persona con los clavos en la mano que se los va a clavar en los pies en el madero. Vamos a continuar a el fin del discurso, que es el caso de la crucifixión propiamente dicho. En este caso, nosotros vamos a ver cómo está Jesús ya clavado en la cruz, está rodeado por la Virgen María, al lado derecho está San Juan y a sus pies está María Magdalena llorando desconsolada. En el caso de los murales que van a representar la crucifixión, es donde también el indígena, el pintor, tiene oportunidad de completar la escena. Muchos de esos grabados no tienen toda la escena completa. Entonces, para hacer más atractiva la escena y también un poco para situar la escena, el indígena lo que va a hacer es colocar ríos, colocar árboles, colocar aves, colocar casas, justo para darle a la escena un lugar cotidiano, para pensar que este evento pasó en el territorio y de esa manera también empezar a cristianizarse la parte y el entorno en el cual vivían las personas. Junto a esto también tenemos una escena que realmente es muy impactante, que los agustinos van a desarrollar mucho, que es el caso del juicio final. En la parte de arriba, en el centro, podemos ver a Jesús que está sentado sobre un mundo y que tiene un arco iris, que es el caso de la representación del juicio final. Tiene del lado izquierdo una espada y del lado derecho una palma, que significa el premio que va a haber tras la muerte. Entonces, los pecadores van a tener la espada, que van a ser condenados al infierno, y los que hayan llevado una vida benéfica van a tener la palma de la victoria. Podemos ver cómo aquí se encuentran los ángeles que están tocando la trompeta, que es el aviso del juicio final, y cómo se alcanzan a ver personas que están saliendo de sus tumbas para ser juzgados. En la parte de abajo se encuentra una filacteria que lo que va a decir es vayan malditos al fuego eterno, y lo que se encuentra en la parte de abajo es la representación del infierno. Son los castigos que van a tener los pecadores. Entonces vemos que existen distintas figuras de diablos y que estos diablos están torturando a las personas. Vemos algunos que están siendo atados a una rueda, vemos otros que están siendo quemados en un caldero, vemos otros que están colgados de árboles, y entonces esta tortura lo que les está mostrando a las personas es el castigo que van a tener por llevar una vida pecadora. Junto a la pintura mural tenemos también en el claustro alto la presencia de epígrafes que van a significar el espacio. En este caso, sobre todo, tenemos el Salmo 133 que dice, mira que es bueno y da gusto que los hermanos convivan juntos. El Salmo 122 que dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Yahvé. Y el Salmo 95 que dice, la santidad es el ornato de tu casa, que justo está representando la importancia que tiene la vida en comunidad para los frailes.
Una característica que va a tener también el epígrafe es que le va a dar sentido a el momento en el cual pasamos hacia la zona del deambulatorio. Un espacio, un pasillo que va a conectar las celdas de los frailes que habitaban, que dormían en este conjunto conventual. El deambulatorio también va a tener epígrafes en la parte superior y va a tener un sentido relacionado con esta vida religiosa. El convento contó con 13 celdas, aunque por dato histórico sabemos que en el siglo XVI de que contaba con 6 frailes y 19 novicios. Pero el novicio era otra cosa. El novicio venía, tomaba la cátedra y se iba a otro convento. Los que tenían vida sedentaria espiritualmente hablando, pues eran los frailes. El hecho de que aparezcan 13 celdas, pues es muy posible que fuese un convento que daba el derecho del descanso a la vida de paso que se vivía en aquella época, sobre todo a personajes distinguidos. En la parte superior de los muros se conservan las cenefas. En la orden de San Agustín iba en razón a la jerarquía que cada uno de los frailes vivía, porque la celda se asignaba en razón a ello, precisamente. Por ejemplo, aquí vemos un símbolo con 3 letras fusionadas, la V, la A y la M, que hace alusión a la Virgen María. Entonces esto nos hace pensar que esta celda debiese ser otorgada a un fraile teólogo dedicado al estudio de la vida de María. Esta capilla abierta, el hecho de que sea de un volumen simple, pequeño, el dominio visual que se logra desde esta ubicación, es que tiene una bóveda cónica. Importante precisar que en aquel momento las liturgias se realizaban a la forma gregoriana. Esto obligaba al sacerdote a hacer la liturgia con el frente del altar y la espalda a la feligresía. Pero lo más interesante de todo ello es que con este diseño arquitectónico se lograba un alto nivel de resonancia. Y claro está, pues en este caso muy específico, Santa Catalina de Alejandría fue una de las santas que en su momento propagaron y defendieron la fe cristiana. En este caso, por ello, los agustinos la representan con el libro abierto, símbolo de la sabiduría de Dios. Y la decapitación seguramente está haciendo alusión a una herejía. Esa es un poquito la lectura teológica que podemos dar a esta imagen. Es muy posible que el fraile estuviese pensando hacerle e influir psicológicamente a los naturales de este pueblo que aceptaban la nueva fe o morían. También esta etapa pictórica la vamos a poder ver en el caso del cubo de la escalera, donde nos muestra también este cambio que va a existir, en el cual se van a dejar de pintar este tipo de escenas más vinculadas a una finalidad didáctica y vamos a tener una escena con una característica mucho más devocional, en el cual en el cubo de la escalera, que podemos ver cómo se encuentra un grutesco rodeado por un ser que se va a transformar en un róleo vegetal y que va a llegar a una persona que nos está mirando de frente. Y en esta decoración que es propia del siglo XVI, vemos cómo aparece una escena de una Virgen María amamantando al niño Dios que ha cambiado el color. Aquí podemos distinguir cómo el amarillo está presente en la parte del fondo. Podemos ver este color azul y podemos ver cómo ya no se tiene estos fuertes contrastes de luces y de sombras que habíamos visto, sino ahora el sombreado es un poco más delicado y sobre todo empieza a hacerse también con un color rosa para representar la piel de las personas, y también tenemos el caso de un marco que no tiene la complejidad del grutesco de arriba, sino ahora únicamente es un roleo vegetal que le va a estar dando forma. Entonces, esta imagen ya nos muestra una sociedad distinta, un gusto distinto, seguramente más del siglo XVII a lo que se había pintado en la parte superior del siglo XVI.
Vamos a entrar a conocer este maravilloso templo. Como obedece a los conventos agustinos, pues no rompe por mucho sus características en su diseño arquitectónico. Nos encontramos en la iglesia de San Agustín de Acolman. Esta iglesia va a contar con pintura mural, sobre todo en la zona del ábside, en la cual lo que se va a estar representando va a ser la jerarquía eclesiástica. Por ello, en la parte superior vamos a encontrar a Isaías y a las sibilas pérsicas, que recordemos que las sibilas van a ser aquellas mujeres que en la antigüedad van a profetizar la venida de Jesús. Vamos a encontrar a Pedro y a Pablo, que Pedro y Pablo van a ser los que van a fundar la Iglesia Católica. Y del otro lado se va a encontrar Simón y Judas, y también Daniel y la sibila Cumea. Entonces, esas imágenes que se van a encontrar hasta arriba van a tener la representación en la siguiente franja de los papas. Y lo que no sabemos es qué papas son los que están rescatando los agustinos, porque no nos queda en ellos ningún nombre que nos permita saber a quiénes son los que se están rescatando. Posteriormente, en la segunda franja, podemos ver cómo se van a estar representando a los obispos del lado izquierdo y a los cardenales con el sombrero característico del lado derecho. Y por último, donde estaban más en contacto con las personas, se van a encontrar los frailes. Podemos identificar también cómo cada uno de estos grupos tenía también un texto y un epígrafe que los estaba acompañando. En este caso es muy probable que haya existido una primera etapa en grisalla, que se puede ver sobre todo quizás en la parte superior, donde se encuentra un escudo de armas, que no sabemos a quién le pertenece este escudo de armas, que podemos ver la forma del paisaje, la forma de los árboles. Sin embargo, también es muy probable que exista un repinte que se ha de haber hecho en el siglo XVII o 18, en el cual la pintura en grisalla fue coloreada con este tono ocre y con esta forma roja para darle las formas, que está copiando principalmente la estética y el colorido que los retablos le otorgaban al espacio religioso. Entonces es muy probable que este color ocre, este color más cálido, sea más tardío que la imagen que vemos en grisalla. Tenemos que hacer referencia a esas herencias de la Alta Edad Media europea, bajo la corriente cultural conocida como estilo gótico. Vemos esta maravillosa bóveda de nervadura y pues nos queda claro la importancia de este estilo arquitectónico que para ese momento ya había alcanzado su mayor auge en el occidente europeo. Los retablos, desde luego que son de etapa posterior. Este que tenemos aquí, de estilo barroco, de principios del siglo XVII, y como temática teológica, un tema mariológico, compuesto en 3 cuerpos y 3 calles. La Sagrada Familia como temática central, en este caso trabajada en escultura de madera. El que tenemos en el frente, de la misma época, la escultura patronal, es una maravilla de escultura, porque es una escultura que, si bien está representado San Agustín, aquí aparece con 2 de los atributos con los que más comúnmente se le representa: la maqueta de la iglesia en la mano izquierda, como doctor de la iglesia, y el báculo en la mano derecha como símbolo pastoral. Desde luego que es una de las pocas esculturas que se conservan del siglo XVI. Este retablo que tenemos aquí, dedicado a la Virgen María en su advocación de Guadalupe, en la parte superior se remataban con un Padre Eterno o bien se remataban con la Trinidad. Esto dependía mucho de la temática teológica que se utilizara en los retablos. Junto al sotocoro, nosotros podemos ver una imagen que nos muestra estas transformaciones que fue teniendo la pintura mural. Se encuentra un retablo que nos está mostrando una transformación en el gusto de la época. En primer lugar, por la manera en la cual está siendo constituido, porque podemos ver que tiene al lado de la calle central 2 pilastras estípites, que las pilastras estípites son propias del siglo XVIII.
la representación de santos que en este momento eran importantes para la población de Acolman, que nos muestra entonces también no únicamente que está cambiando el espacio, sino también qué santos son ahora importantes para la población, que van a ser pintados en el lugar más importante y con una carga religiosa, con una carga de sacralidad más fuerte, que es el caso de la iglesia. Lo que fue su bautisterio, que aparece aquí en la parte derecha de nuestra entrada, que hoy pues conserva un retablo maravilloso de estilo barroco, con 2 pinturas de óleo sobre tabla como técnica, que al parecer fueron parte de un retablo principal del siglo XVI. La parte estructural, como podemos observar por el tipo de columna, de estilo barroco, ya que encontramos la columna salomónica o coloidal. Quisiera hacer énfasis en el hecho de que la pintura como tal, trabajada en la técnica de los óleos sobre tabla, y al parecer pues fue parte del retablo principal del templo. Y algo muy destacable en referencia a esta maravillosa obra es que aparecen 2 fechas totalmente contrastadas en cuestión de tiempo. En la parte superior, donde aparece Adán y Eva, aparece la fecha de 1561. Sin temor a equivocarnos, fue la época en la que fue realizada esta pintura. Y en la parte inferior, a los pies del arcángel Gabriel, el año de 1713, que seguramente fue una época o una etapa de restauración. Aquí lo interesante es que como temática pues nos está haciendo referente a la Anunciación. María como penitente y el arcángel Gabriel de pie. Esto es una cosa impresionante, el tener la oportunidad de un acceso a este tipo de espacios, pues nos deja comprender lo que era lo más profundo de la vida espiritual en base a las liturgias que se ejercían en este templo. Únicamente el órgano de fuelle, ahí aparece como testimonio de la riqueza artística que este sotocoro tuvo en su momento. Conserva parte de la pintura mural, el dragón florífero, que es un elemento muy utilizado en la Alta Edad Media en Europa para representar el mal, el pecado. Aparecen algunos frailes a los frentes de estas pinturas, de estas simbologías, que desafortunadamente ya no alcanzamos a distinguir qué personaje es, pero por lo que vemos un poquito en la parte superior de la cabeza, pues fue un obispo. Es importante también precisar que ya tenemos colores claros en la parte superior de la decoración. Esto nos dice que pues, esta decoración tuvo que haber sido realizada en 2 etapas. Es importante tener la oportunidad de comprender de lo que fue la Orden de San Agustín en la Nueva España, pero de manera muy específica el convento de Acolman, porque nos deja sentir una herencia histórico-cultural muy marcada. Desde luego que la decoración, el volumen y la profundidad nos dejan ver y sentir lo importante que era el templo como el espacio espiritual más importante de la vida conventual, en este caso para la Orden de San Agustín. Es el testimonio artístico, histórico, de cómo se está entendiendo el arte que se traía de Europa y cómo se está imponiendo una forma de pensar llegada del occidente europeo. La pintura mural es una fuente invaluable para entender cómo se llevó a cabo la evangelización primero en el siglo XVI y cómo luego los poblados ya cristianizados fueron transformándose con el paso del tiempo. No únicamente la pintura mural va a responder a este momento del siglo XVI, sino que el convento, la iglesia, se va a convertir en el eje del poblado y va a seguir pintándose, va a seguir decorándose, va a seguir siendo el eje y el centro de la población, y por eso podemos ver después cómo se van a crear pinturas murales que van a tapar muchas veces la anterior decoración y ahora van a crear una imagen más al gusto de los distintos momentos que se van a estar ocurriendo en la población, que en este caso sobre todo la presencia de imágenes donde el color ocre, donde el color rojo van a hacerse presentes, nos muestran
cómo la misma población va transformándose, va creando otras imágenes y va resignificando el espacio y se va apropiando de las iglesias. Y este cambio va a seguir no solamente en el siglo XVII y XVIII, sino lo vamos a ver hasta el día de hoy, cómo la población se va a apropiar de este que acaba siendo su patrimonio.